la Biblia, vamos a leer en la Biblia, si les parece bien. Yo les voy a pedir que tomen el trabajo de buscar dos textos y vamos a ver dos casos. A ver, si yo les dijera David, ¿lo ubican? El de la Biblia, no me digas mi primo que se llama David. O sea, David, el de la Biblia. ¿Qué podemos decir de David? ¿Qué sabemos? Fue pastor de ovejas. ¿Cómo? Fue rey también. Claro, mató a Goliat. También. Pero ese estaba bien, parece. ¿Sí? Bueno, el rey David, sin duda que fue un hombre de Dios elegido por Dios para ese cargo. La familia no daba nada por David, ¿sí? Recuerdan en la elección, ¿no? Pero Dios vio en David un corazón muy especial, y que iba a ser sin duda de bendición. Y así fue David elegido, fue ungido como rey. Y de hecho fue un gran rey. Fue el tiempo del esplendor del pueblo de Israel, donde los límites de Israel los extendió, ¿sí? En grado sumo, un guerrero, guiado por Dios, enviado por Dios para esa misión. Así que ahí tenemos a David. Ahora bien, este gran hombre de Dios nunca dejó de ser un ser humano, ¿sí? Humano. Y como tal, pecador, ¿sí? No hay uno, dice Romanos 3, no hay uno que no seamos pecador. Y ahí creo que fue lo que mencionó acá, ¿no? Especialmente cuando dijo asesino, porque cometió el pecado del adulterio, ¿sí? Y para ocultar el adulterio, mató, ¿sí? Así que, sin duda, pecados graves. Aunque están en las mismas tablas de la ley, ¿no? Junto con la avaricia que hoy vimos en la lección, ¿sí? Son pecados graves, estos que tienen que ver con el cuerpo, afectan muchísimo porque dejan secuelas muy grandes. No es que sea uno mayor que otro, pero dejan secuelas muy grandes. Y esto es lo que le ocurrió al rey David. Es interesante que Dios se ocupó de David. No quedó con que, este pecó con todo lo que le di, con todo lo que tiene, ya está. Que pase el que sigue. Dios se ocupó en David. Y se ocupó para que él pueda salir de ese pozo en el que estaba. Hubieron consecuencias, las sufrió mucho, las consecuencias, pero Dios se ocupó de este hombre. Y ahí está el capítulo 12 de Segunda de Samuel, ¿sí? Ahí envía a Natán, el profeta del momento, ¿sí? Para poder trabajar con David. Dios utilizó al profeta Natán y lo envió. Y entonces le trae una parábola de alguien que tiene muchas ovejas y otro tiene una sola, y el que tiene muchas apodera de esa solita que tenía ese pobre hombre. Y es interesante que muy despacito va hasta que cae a la cuenta, ¿sí? Decimos, le cayó la ficha a David y se dio cuenta que estaba hablando de él, ¿sí?
y se dio cuenta. ¿Cómo? Exactamente. Hasta que él se da cuenta, verso 9 dice, ¿por qué pues tuviste en poco? Le está diciendo Dios a través del profeta, ¿no? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Y entonces luego le subraya los dos motivos, ¿sí?, por los cuales le está diciendo que tomó en poco la palabra de Dios, ¿no? Y sigue el diálogo, y sigue Dios hablando. Verso 12 dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Sí? Verso 13 viene la respuesta de David. Y habla con Natán y le dice, pequé contra Jehová. ¿Y qué le dijo Natán a David? ¿Qué hizo? Dios lo perdonó. Mira qué simple esto pareciera. ¿Sí? Bueno, Dios es muy simple. Los complicados somos nosotros. O nosotros nos complicamos. Pero Dios es simple. ¿Sí? Dios es muy simple. Me gusta el tratamiento de Dios con David. Porque, a ver, David, ¿sabía o no sabía que había pecado? ¿Cómo no va a saber? ¿Vieron que a veces hay alguna situación en la iglesia de fulano o mengana? Y bueno, pero hay que ir y hablarle. ¿Cómo no va a saber? Si fue maestro en escuela sabática, si fue diácono, si fue lo que fue. Interesante, ¿no? Porque David evidentemente tenía conocimiento, amplio conocimiento, y Dios se ocupó, llegó con todo el deseo de ganar su corazón nuevamente, en forma muy sutil, ¿sí? Y David llegó a reconocer su pecado y Dios lo perdonó. Amén, hermanos. Amén. ¿No nos da esto esperanza? ¿Sí? ¿Nos da esperanza? Claro que sí. Nos da mucha esperanza. Sin sacar el dedo de acá, vamos ahora al otro. 1 Samuel 15. Estamos en el reinado anterior. Este es el reinado de Saúl, primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Comparte con David un reinado de 40 años. 40 años. ¿Sí? Fue el primer rey. Fue también ungido por Dios. ¿Sí? Y esto hace que lo fue elegido por Dios. Y le dio todas las armas e instrumentos necesarios para reinar. Y reinar como Dios manda. ¿Sí? En un momento, ahí en el verso 15, ¿sí?, Dios le da una orden de las que nos resultan raras, proviniendo de Dios, ¿sí? Porque dice en el capítulo 15 de 1 Samuel, verso 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y entonces dice el verso 4, que
que Saúl convocó el ejército para hacer esa tarea, cumplir esa misión que Dios le había enviado. Es una tarea difícil, ¿sí? Ordenada por Dios, porque tiene que ir a matar, Y aún cuando uno lee, ¿sí?, la letra chica, ¿sí?, no te quedas solamente con el titular, que hay que ir a matar a un pueblo, sino aún los de pecho, ¿sí?, los bebés. Una misión difícil, pero así era en esos tiempos. Yo no me voy a dedicar ahora a ver el tema ¿por qué Dios? Capaz solamente hago un paréntesis breve. Los amalecitas habían sido un pueblo muy cruel con los israelitas. Desde que habían salido de Egipto, les había sido muy malos, sufrieron mucho, los israelitas con los amalecitas. Dios, en su amor, una y otra vez fue a hablar, envió mensajeros a los amalecitas para que cambien su actitud. Todo un año, fue un poco más, fueron 5 años, 10 años, 20 años, por 20 años fueron, pero fueron más todavía. Fueron 100 años, donde Dios con paciencia esperó que este pueblo cambiara. Dije 100, 200 años. Después de 400 años de buscar el arrepentimiento y el cambio de actitud de este pueblo, es que Dios manda esta orden. Esperó. Pasaron generaciones. 4 siglos, pasaron unas cuantas generaciones y el pueblo seguía siendo tan cruel como siempre. Y Dios juzgó, y Dios puso fin a la crueldad de este pueblo. Puso fin. Claro, cuando uno lee esto, el final pareciera, ¿no? Lo mismo que con Ananías, esperó menos tiempo, ¿no? Esperó menos tiempo. Es decir, ¿por qué ese desenlace así? Bueno, Dios da a conocer, Dios envía su espíritu, ¿sí?, su palabra, su espíritu, y espera cambios. Así que cierro el paréntesis, me parece que fue demasiado largo el paréntesis, me parece a mi gusto. Pero esa fue la orden. Y dice que Saúl convocó, el verso 4, al pueblo para ir a la guerra. Verso 7, Saúl derrotó, ¿sí?, a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Es decir que fue una obra de Dios, Dios envió y tuvo el éxito que corresponde a la obra que es ordenada por Dios y realizada con Dios. ¿Sí? Tuvo éxito. El verso 9 dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales gordos o engordados, de los carneros, de todo lo bueno, no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Bueno, muy bien, cumplieron la palabra de Dios, ¿no? ¿No? Allá siempre está el que le busca el pelo al huevo, la quinta pata al gato. ¿Por qué no cumplió, señora? ¿No destruyó todo? Todo. Había que destruir todo. ¿Sí? ¿En la Biblia también es así?
¿Cómo? Que especificó las ovejas también. Claro, sí, es lo mejor. ¿Sí? Claro. Bueno, está bien, me convencieron. Tanto es así que el verso 11, Natán pensó igual que ustedes, Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y entonces, perdón, ¿Natán dije? No, Natán era para David. Este es Samuel. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Samuel, entonces, ahora le dice esto, que se apesadumbró su corazón, ¿sí? Y porque no había cumplido. Entonces, fíjense el verso 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, he cumplido la palabra de Jehová. Bueno, estaba convencido, ¿sí? Estaba convencido. Sí, nos podemos equivocarnos. Verso 14 dice que Samuel entonces le dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo. ¿Cómo es el que haya ganado en medio del ejército? ¿Sí? No es lugar de pastoreo. ¿Cómo es esto? Y el verso 15, entonces, Saúl le explica: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Sí, ustedes lo estaban tomando a la liviana, me parece, algunos. No sé. Verso 19, ¿por qué otra vez habla Samuel, no? Por boca de Dios, obviamente. ¿Por qué no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y entonces en el verso 20, nuevamente, ahora por tercera vez le explica, sí, a ver si nos queda claro. Saúl le respondió: antes bien he obedecido la voz de Jehová, yo cumplí con todo. Fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, verso 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová. Ahora viene la explicación, el por qué. Claro, ahora viene, son para sacrificarlas a Dios. Es decir, a ver, el fin no está mal. El fin no está mal. Son para traerlos a Dios. Bueno, ¿de dónde procede? Esto ha sido una discusión en más de una oportunidad en nuestra iglesia. ¿Sí? En más de una oportunidad. ¿Sí? Se reciben las ofrendas y los diezmos. ¿Sí? Todo viene al alfolí. ¿Sí? ¿Cómo? Ahora, ha habido discusión porque hace algunos años alguien ganó un premio, ¿sí? De esas apuestas que se hacen, lotería, ¿sí? Y ganó, y puso el diezmo, y fue la discusión: ¿está bien recibir o no está bien recibir eso que proviene de ese lugar? Bueno, no vamos a discutir el tema, hubo una asociación que lo trató, ¿sí? Pero el pensamiento era: vamos a ofrecer estos animales a Dios. No es para enriquecernos nosotros, no es para traerlos para el Señor, ¿sí? Así fue el plan. Y entonces, obviamente que viene la tercera ahora respuesta de Samuel, verso 22, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el obedecer la palabra de Jehová? Y entonces, mira, obedecer es más que cualquier sacrificio que puedas estar haciendo, ¿sí? Bueno, eso le explicó.
Verso 24, por fin otra vez a nuestro rey del momento le cayó la ficha. Verso 24. Entonces Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temí al pueblo, consentí la voz de ellos. Perdona ahora pues mi pecado. Muy bien, por fin, se arrepintió, dice, ¿no? ¿Sí? Acá dice que pidió perdón y reconoce. Y entonces viene la respuesta de Samuel, la esperada respuesta por todos nosotros, pobres pecadores. Samuel le respondió, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. No tuvo el final esperado, No tuvo el final esperado. Porque desechaste la palabra de Jehová. Volvemos a 2 de Samuel 12, el verso 9. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Pareciera que es muy parecido, valga la redundancia, entre una acción y la otra, ¿no? Pero uno fue perdonado y el otro no fue perdonado. Yo estoy seguro, hermanos, que si nosotros tuviéramos que tratarlo, supongamos, vamos a jugar a que David y Saúl vivieron en el mismo tiempo y estos hechos ocurrieron en el mismo tiempo. Y David y Saúl, sí, por esas cosas que tiene la vida, son miembros de Gesed Sur. Pongamos, ¿sí? Entonces nos toca ahora tratar el tema, ¿sí? El pecado de uno y el pecado de otro, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, a ver qué hizo David, que es el primero que tratamos. ¿Qué hizo David? Bueno, David cometió adulterio, ¿sí? Obligó a esa mujer a venir al palacio y cohabitar con él, y para que quede oculto esto, mandó a matar al marido. Un tema. Y tenemos que tratar también el pecado de Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Y Saúl tenía que ir a la batalla, había que matar todo. Y no mató todo, sino que dejó animales para sacrificarlos a Jehová. Pecó. Los dos pidieron perdón. ¿Qué diríamos en la asamblea? ¿A quién crucificamos? Dice acá el amigo, el tucumano. Está bravo, ¿no? Está bravo. Pero yo estoy seguro, hermano, yo les voy a ayudar un poquito porque estuve en algunas juntas de iglesia. Yo les voy a ayudar un poquito. Saúl salió tranquilo. Y nos la agarramos con David, porque cómo va a ser tremenda cosa. Y fue tremendo lo que hizo, hermano, fue tremendo. ¿Sí? Fue tremendo lo que hizo. Y Saúl, tranquilo, se vuelve, bueno, no lo hagas más. Y ya con eso, un apercibimiento se iría. Estoy casi seguro que sería así, aunque nunca estuve en una junta de iglesia, una asamblea en Gesed Sur. ¿Por qué a uno lo trató de una manera Dios y a otro lo trató de otra manera? ¿Y cómo sabe usted eso? Porque acá no dice, porque no te arrepentiste sinceramente. No, acá dice, mira, verso 24. Estoy en 1 de Samuel 15, 24. Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Te lo está diciendo, hermano, ¿qué querés? Que se corte la vena. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras
termina el versículo diciendo, perdona pues ahora mi pecado. ¿Sí? ¿Lo vieron en el verso 24? Estamos en 1 Samuel 15. He pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová tu Dios y tus palabras, porque temí al pueblo, consentí la voz de ellos, perdona ahora pues mi pecado. Y si vuelvo a 2 de Samuel, capítulo número 12, ¿sí? Verso 13, ¿qué dijo David? Pequé contra Jehová. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Viste? No es tan simple, ¿eh? No es tan simple. ¿Viste? La cuestión es que algo tenemos que aprender, porque Dios lo trató de una manera a uno y lo trató de otra manera a otro. ¿Sí? Que sin duda, sin duda tiene que ver algo con el Espíritu Santo, pero según el texto bíblico, ¿qué es lo que Dios nos da para que nosotros podamos no conjeturar, sino deducir y aplicarlo? ¿Quién hablaba acá? Una dama, me pareció. Sí. Como que David sintió este arrepentimiento que hace doler hasta el alma porque había ofendido a Dios. Sí. Y verdad que Saúl era porque le hicieron entender que en realidad había hecho algo malo y como, bueno, perdón, pero y sigamos, voy a adorar a Dios y sigamos bien. Ese como se dice comúnmente, bueno, sí, está bien, perdóname. ¿Así? Bueno, puede ser. Pero miren, en el texto está la clave. ¿Qué dice? Saúl había desobedecido directamente lo que Dios le había dicho, que tenía que hacer eso, no cumplió completamente. O sea, que eso es más fuerte a no sé si adulterar y matar. No, Dios le dio la orden específica que tenía que escribir todo. Está bien. Puede estar bien todas, ¿eh? ¿Cómo? Ay, por ahí andaba Garay. Por ahí. Héctor, ¿qué? Sí, según lo que decía Saúl, él le había obedecido, pero él tuvo miedo del pueblo, tuvo temor al pueblo, o sea que puso la voluntad del pueblo por encima de la de Dios. Por ahí viene la cosa. Miren, vuelvo a leer el de 1 Samuel 15. ¿Qué es lo que dijo Saúl a Samuel? Yo he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová tu Dios porque temí al pueblo y consentí la voz de él. Ahora perdona mi pecado. ¿Sí? Fíjense, 2 Samuel 12, David dice, pequé contra Jehová. Punto. Y ese punto vale oro. Hermanos míos, el pecado no tiene explicación. Si tuviera explicación, no sería pecado. Y ese es el problema. Él terminó explicando, excusándose. Mira, yo cumplí con todo. El pueblo, ¿sí? Entonces, él se pone a explicar por qué ocurrió lo que ocurrió. Y ese es el problema. Siempre que vos expliques, vos no estás asumiendo el pecado. Vos estás explicando. Mira, las cosas sucedieron así. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Yo no tuve la culpa. Ella me miró. O él me miró. Depende de qué lado estás. ¿Sí? Yo no tuve la culpa. ¿Qué querés? La plata estaba sobre la mesa. ¿Qué querés? No es lugar para dejar la plata. No es lugar. ¿Sí? Y ese es el problema. La explicación. Nunca el pecado tiene explicación. Si vos lo explicás, no estás asumiendo que has pecado. No estás asumiendo que has quebrantado la palabra de Dios. Y estos casos son interesantísimos porque aparte, en los dos, lo que Dios le recrimina no es el acto en sí.
Porque por acto, obviamente, hermanos, obviamente, ¿sí? Adulterio y asesinato, si es por el acto, es mucho peor que el otro. Pero el problema del pecado no es ese. El pecado es, tuviste en poco la palabra de Jehová. ¿Por qué desechaste la palabra de Jehová? ¿Sí? Uno fue en una orden, como decías vos. ¿Sí? Uno fue en una orden. El otro, en una orden ancestral de Moisés, hermano, del tiempo de Moisés, es de Dios. ¿Sí? Los mandamientos. Claro, claro. Ese es el problema. El pecado no tiene explicación. Porque si tiene explicación, no es pecado, por lo menos para vos. ¿Sí? Y si vos no reconoces el pecado, sonaste, hermano, Dios no puede hacer nada. Porque todo el plan de Dios, el plan de salvación, ¿sí? Ejecutado a través de la persona, el cuerpo y la sangre de Cristo, es para el pecado, para el pecador. Y si vos no reconociste el pecado, Dios no puede hacer nada, pero absolutamente nada. Y te quedás con el pecado, buscando, tratando de explicar, porque, ¿sabe qué, Señor? La mujer que me diste, ella, Señor, la serpiente la creaste tú. Si no hubieras creado la serpiente. ¿Sí? Siempre que empezamos a mirar y a buscar, ¿sí? Es un problema, porque no nos deja ver nuestra responsabilidad sobre el pecado cometido. De paso, otro paréntesis, espero que no sea tan largo como el anterior. Otro paréntesis, esto de traerlo para sacrificar a Dios, rayaría para tratarlo en la escuela sabática de hoy. ¿Por qué? Porque cuando vamos al culto traemos nuestras ofrendas, ¿sí? Tenemos que llevar la mano al bolsillo, sacar el recurso y ponerlo. Y cuando ellos iban a adorar a Dios, hacían sacrificios, ya sea por pecados o ya sea por gratitud a Dios, tenían que traer sus animales, que tenía un costo, porque eran animales propios. Pero, mira, tenemos este bien gordito, que lo trajimos de allá, de Amalek. Entonces, tampoco es que querían hacer algo tan bueno, ¿sí? Porque iban a aprovechar esos animales para sus cultos, para su asistencia al culto, al templo, al sacrificio, ¿sí? Y de esa manera lo que estaban haciendo es ahorrando sus propios recursos, ¿sí? Muy encubierto, pero hay cosas que solamente las puede ver uno. Y este es cuando yo traigo, ¿qué es lo que traigo? ¿Sí? ¿Traigo lo que encontré en la calle, lo que me sobra? ¿O traigo de lo mío? Porque reconozco que lo mío viene de Dios. Entonces lo reconozco. Pero esas son cosas muy íntimas, muy íntimas. Hoy en la lección, en un momento, ahí estábamos viendo acerca de conformismo y contentamiento, ¿sí? Conformismo. Bueno, vos mirás a alguien y decís, este se conforma con esto nada más. Uno de afuera puede estar señalando algo, pero solamente uno sabe si yo estoy conformándome porque no me interesa progresar, o estoy contento porque esto, aunque es más chico que lo que tiene Messi, capaz, no, sí, casi seguro. Sí, ¿no? Sí, ya me convencieron ustedes. Estoy contento porque esto me lo dio Dios. Porque aún esto no podría no tener. Aún esto
podría no tener. El texto de la lección de 1 de Timoteo 6, 8, ¿no comienza con 6:6? Ah, bueno. En el 7 dice, ¿cómo vinimos a este mundo? ¿Cómo nos vamos? Y entonces, ¿cuánto le iba a hacer por esto? ¿Cuánto le iba a hacer por esto? Pero son cosas muy íntimas, ¿no? Si estoy feliz o no estoy feliz con lo que he recibido, ¿no? En otro momento la lección pasó también por si a alguien de los de acá le va bien, ¿yo me pongo contento o me da bronca? Oh, este desgraciado. Pues mira que no hace nada en la iglesia. Y progresa el desgraciado. Y yo que me mato. Hasta el culto de oración voy, que somos dos nada más. No es acá, son viejas experiencias mías, lamentablemente. Pero si yo me siento feliz con el progreso de otro, o no me siento, eso solamente yo lo voy a saber. Pero ahí está la diferencia, ahí está la clave, ¿sí? Si soy o no soy avaro, si soy o no soy codicioso, ¿sí? Eso es un muy buen termómetro para que yo pueda estar sabiendo cómo estoy íntimamente. Te dije, el pecado no tiene explicación. Si tuviera explicación, no sería pecado, hermanos. Y esto es lo que pasa. Si te arrodillas frente a Dios y empiezas a explicar, Señor, sí, yo sé que puse la mano donde no debí, yo sé eso. Pero viste la situación, la circunstancia. Yo no estoy asumiendo el pecado, hermanos. Y si yo no asumo el pecado, Dios no puede hacer nada porque vino a salvar a pecadores. Vino a eso. Vino a eso. Y saben, esto sería un bonus track. Esto puede ser útil para nosotros en nuestra vida, en nuestra salvación, en nuestra relación con Dios. Pero esto también, en forma idéntica, puede servir, si así lo quieres, para resolver problemas con tus pares, con tus familiares, con tus hermanos, en la iglesia, en el trabajo, en casa, de la misma manera. Si vos hiciste algo que no está bien, que no importa la magnitud, pero no está bien, y vos sabés que no está bien, pedí perdón sin aclarar, porque el que aclara, ¿sí? Bueno, el que aclara no está reconociendo, es ese que, sí, bueno, sí, está bien, te pido perdón, ¿no? Algo así era, ¿sí? Es eso. Y no es más que eso. Y aún capaz que en esta relación hubo algo mayor que hizo la otra parte, es problema de la otra parte. Si tú quieres empezar a resolver los problemas en tu vida, reconocer el pecado y pedir perdón sin aclarar. No, ¿sabés qué? El problema es que yo ese día... No, hermano, no. Si algo hiciste mal, si cometiste un pecado, ya está. Pedí perdón a la persona, luego a Dios, y Dios te perdona y se acabó el problema. ¿Sí? Eso, poco, grande, chiquito, muy pesado, o que flotaría en el mar, ¿Dios a dónde lo lleva? Al fondo. Aunque te parezca que flote, Dios lo lleva al fondo. Pero vos tenés que reconocer que estuvo mal lo que hiciste. Muchísimos problemas crecen y aumentan porque, sí, estuve mal,
Pero convengamos que vos la semana pasada y le señalás algo. Y entonces no sabés si vos fuiste a pedirle perdón o a señalarle lo que hiciste antes. Y ni te cuento si la otra parte dice, sí, pero vos hace un mes. Si vos querés terminar con un problema, con tu problema, porque una vez que pedís perdón, se terminó el problema para vos. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Se terminó el problema para vos. La otra parte quedará con, no lo sabemos. Pero vos te liberaste de la carga, vos te liberaste del problema, pediste perdón, lo reconociste y pediste perdón, arreglaste con el hermano, arreglaste con Dios. Ya no hay más problema. No hay más problema. Se acabó todo. Pobre el que no perdona, pobre, porque sigue con esa carga, con esa lucha. Pobre. Estamos en un mundo terrible, terrible. Puede ser bueno lo que los medios de comunicación muestran para ver lo que realmente alguien hizo. Puede ser bueno. Si eso no compite con que vos puedas resolver tu problema y dejarlo. Pero a veces hay cosas que se insisten tanto que nos destruyen por dentro. Porque lejos de querer resolver algo, anhelamos la venganza. Y eso puede complicarnos más todavía. Tengo que buscar resolver, y Dios ha hecho todo para que todos resolvamos todos los problemas. Cuando Dios nos hizo para que seamos felices, vivamos en sociedad felices. Y nos ha dado instrumentos, aún siendo pecadores, para que podamos estar bien, por lo menos con todos los que puedas. Escribió por ahí el apóstol Pablo en la carta a los hebreos. Con todo lo que puedas, ¿sí? Vos estate bien con todos. Y como es imposible no pecar, Él nos ha dado la herramienta para poder resolver los problemas entre nosotros. Y la herramienta es pedir perdón. Sin explicar, si estuvo mal, y si el otro hizo algo peor, y bueno, hizo algo peor, podés ayudarle, si podés, si te deja, bárbaro, pero vos tenés que resolver tu problema, vos. Nadie lo puede resolver por vos, nadie. Solo Dios puede hacer algo contigo si tú quieres de corazón resolverlo. Hasta que no venga y pida perdón acá, guarda con esas cosas. El que cometió pecado sabe lo que tiene que hacer. Vos cometiste pecado, tenés que saber pedir perdón. ¿Sí? Pero no esperes nunca la venganza. La venganza no es otra cosa que la respuesta de los débiles. Esa es la venganza. Pero nosotros somos fuertes. No por nuestra propia fortaleza, sino en la de Dios. Anoche veíamos en el capítulo 8 del Camino a Cristo, ¿sí? Que el que permanece en Cristo, estoy haciendo una paráfrasis, si no recuerdo ya todo, pero el que permanece en Cristo vive en reposo. Y vive en reposo porque su debilidad
es cambiada por la fortaleza de Dios, la ignorancia por la sabiduría de Dios. Y continúa un par de cosas más que dice el capítulo. ¿Sí? Hermanos míos, Dios nos ha dado la palabra, la Biblia, no la tengamos en poco, aprovechemos sus enseñanzas y seremos realmente felices. Nunca te olvides, el pecado no tiene explicación, porque si tuviera explicación no sería pecado. Dios te bendiga.